Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos al Café Innova de la Cenacit. Antes de iniciar les informamos que este evento será grabado y subido posteriormente al canal de YouTube de la Cenacit llamado Imagina TV. Ya vemos que se están conectando las personas. Bienvenidos, ya hay 66 personas conectadas y sigue creciendo el número. Estamos muy felices de que estén con nosotros esta mañana. Durante el evento pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat que tenemos habilitado en esta plataforma. La licenciada Natasha Yepes, coordinadora de innovación empresarial de la Cenacit, estará respondiendo sus preguntas en el chat y otras de sus preguntas serán respondidas en la parte final del evento. En nombre de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, les damos la más cordial bienvenida al webinar de la serie Café Innova, iniciativa de la Dirección de Innovación Empresarial de la Cenacit, que se desarrolla con el propósito de presentar las nuevas convocatorias, aclarar dudas sobre cómo aplicar a las mismas y también son espacios para divulgar información relevante de los avances en materia tecnológica, de innovación y emprendimiento. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales @Cenacit para conocer los próximos eventos. El tema central del Café Innova de hoy es que aplique a las convocatorias de innovación empresarial. ¿Qué sigue? Quiero extender un cordial saludo a nuestro panel de hoy. Primero, destaco la participación del doctor Víctor Sánchez Urrutia, secretario nacional encargado de la Cenacit. Bienvenido, doctor. De la doctora Milena Gómez Cedeño, secretaria nacional adjunta y directora de innovación empresarial de la Cenacit. Bienvenida, doctora. A María Beldutari, Carol Centeno, Sara Solís, que son coordinadoras de planes y programas de la Dirección de Innovación Empresarial de la Cenacit. Bienvenida. Al iniciar este evento, tendremos un mensaje de bienvenida por parte del doctor Víctor Sánchez Urrutia, secretario nacional encargado de la Cenacit. Adelante, doctor. Sí, muy buenos días a todos. Ante todo, quería darles la bienvenida a este webinar y felicitarlos a los presentes por participar del mismo. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que muy poca gente se percata y es el proceso que ocurre después de que se cierra una convocatoria. Como ustedes sabrán, las convocatorias están regidas por la Ley de Contrataciones Públicas bajo un acápite especial que se llama Contrataciones por Mérito. Y nosotros como Cenacit llevamos más de 15 años haciendo este tipo de convocatorias, aunque siempre estamos tratando de mejorarlas y afinarlas. Pero lo importante es que se entienda que este es un proceso un poco largo y complejo que ocurre después para asegurar transparencia, equidad y que de alguna manera podamos siempre certificar todo el proceso para garantizar que este tipo de actividades puedan continuar en el futuro. Así que yo no voy a entrar en los detalles porque para eso tenemos gente que sabe más que yo en este webinar, pero nuevamente quería felicitar al equipo de DINE, sobre todo a la doctora Milena Gómez y a todo su equipo por la idea de estos cafés, de estas reuniones, y es importante que todos entendamos lo que ocurre después de la convocatoria, que no es poco. Bueno, buenos días a todos y gracias, María Gabriela. Muchísimas gracias, doctor Sánchez. A continuación, tendremos la participación de la doctora Milena Gómez Cedeño. Ella es secretaria nacional adjunta de la Cenacit y directora de innovación empresarial de la Cenacit. Adelante, doctora. Muy buenos días a todos. Gracias por este espacio. En efecto, como ha mencionado el doctor Víctor, para nosotros es importante desde la Dirección de Innovación que nuestros proyectos y programas estén enfocados a fortalecer el desarrollo científico y tecnológico del país y cerrar las brechas de desigualdad. Este café que hoy hemos titulado "Ya apliqué a las convocatorias de innovación y qué sigue", tiene un objetivo de transferir ese conocimiento, pero sobre todo, ampliar el panorama y explicar todos los procesos administrativos que están detrás de un proceso de convocatoria pública que está enmarcada en una ley 22 y que en efecto a través de las convocatorias es prácticamente un proceso de contratación pública ajustada al conocimiento. Entonces, nuestras convocatorias por más de 15 años utilizan este proceso administrativo.
Para nosotros aclarar las dudas a nuestros proponentes en este espacio de preguntas y respuestas entre los participantes y panelistas, en conjunto con el equipo de la Dirección de Innovación, con las coordinadoras de cada uno de los proyectos, es fundamental. Este Café Innova ha abierto un espacio, un canal de comunicación con ustedes, con el ecosistema de emprendimiento y de innovación de Panamá. Como todos saben, recientemente cerramos 4 convocatorias públicas de la Dirección de Innovación y para nosotros es de sumo placer el saber o conocer que recibimos 160 proyectos o propuestas para participar de estas convocatorias. Se están publicando en estos momentos el listado de las propuestas que recibieron cumplimiento frente a los requisitos, lo cual hace un total de 72 propuestas, dentro de las cuales 12 de la convocatoria de fomento a la innovación empresarial, 23 de la convocatoria de género, 30 de la convocatoria Innovatec y 7 de tractoras. Pueden consultar nuestra página web en donde se está publicando las resoluciones. Así que con este café queremos promover y fortalecer esa capacidad de innovación, tecnología y emprendimiento de la micro, pequeña, mediana empresa. Así, el fortalecimiento del ecosistema emprendedor, reconociendo las actividades exitosamente probadas y insertando en el mercado esa competitividad. Gracias a todos por acompañarnos y la confianza que en el contenido que vamos a presentar hoy va a ser de mucha utilidad para todos ustedes y poder avanzar en el ecosistema emprendedor de nuestro país. Muchas gracias y los dejamos con el equipo de innovación para esclarecer nuestras dudas. Muchísimas gracias, doctora Milena Gómez, por sus palabras. A continuación, para profundizar más en este tema tan interesante e importante para ustedes, le cedo la palabra a Mariabel Dutari, que iniciará con la presentación. Adelante, Mariabel. Muy bien, buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Voy a colocar la presentación. ¿Ok? Listo. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Mariabel Dutari, yo soy coordinadora de la Dirección de Innovación Empresarial. Y el día de hoy, pues, el objetivo que tiene, como ya he mencionado, este webinar es poder comentar sobre el proceso de la convocatoria, enfocándonos un poco a lo que sigue después del momento en que se aplica a las convocatorias. Toda la información que vamos a dar el día de hoy está basada en esta resolución, que es la resolución número 191 del 31 de julio de 2017. Es la resolución que comúnmente le llamamos el reglamento también, que siempre forma parte de los documentos que se publican como parte de los documentos de las convocatorias. O sea, espero que las personas que nos acompañen el día de hoy, todos los 155 miembros que tenemos aquí, hayan sido personas que hayan aplicado a las convocatorias o por lo menos tenían intención de aplicar, y que sepan que este documento forma parte y formaba parte de las 4 convocatorias que tuvimos abiertas y que cerraron recientemente, y siempre formará parte de las convocatorias que se publiquen de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque es el documento de guía, es la base legal, es el proceso precisamente que vamos a hablar hoy. Es un documento que siempre recomendamos que deben leer y que deben entender a cabalidad. Son aproximadamente 23 páginas que cuenta este reglamento. Sin embargo, entendemos que hay veces las personas de pronto no lo revisan o les cuesta un poco. Sin embargo, para eso es esta reunión de hoy, para explicar un poco qué es lo que cuenta. Entonces, bien, nos vamos a enfocar entonces en este mini proceso en el que vamos a tratar de resumir, tratar de hacer lo más claro posible
Y como hemos dicho en varias ocasiones, si tienen consultas, pues nos las pueden hacer tanto del chat como en la parte final se van a leer algunas de las consultas y mis compañeras van a proceder entonces a contestar cualquier duda. Ok, como decía, el reglamento cuenta desde el principio temas como quiénes pueden aplicar, quiénes no pueden aplicar, qué tipo de documentos se necesitan al momento de lanzar una convocatoria, y ahí es donde realmente como inicia el proceso, ¿no? Así como hemos dicho, lanza convocatorias hace un buen par de años, y siempre necesita una serie de documentos que son las bases para poder lanzar la convocatoria. Estos documentos son, por ejemplo, el anuncio, las bases, el reglamento, que es este documento que estamos hablando, formularios, que quizás los habrán visto dentro de las convocatorias que estaban abiertas, los formularios de propuesta, formulario de evaluación, formulario de prepropuesta o intención de propuesta cuando apliquen las convocatorias, un documento que se llama el contrato modelo, que es solamente para tener una idea de qué es lo que estarían firmando con la CENACIT en el caso de que su proyecto o su propuesta sea adjudicada a final del proceso. Eso le da una idea de cuáles son las obligaciones que van a tener por su parte y las obligaciones que va a tener de parte de CENACIT, por ejemplo, cómo están los temas de propiedad intelectual, que es una de las preguntas que siempre nos hacen. Todo eso siempre aparece en el documento que se llama contrato modelo. Además de eso, casi siempre se adjunta lo que es muy famoso, el pajisalvo de CENACIT, entre parte de los formularios. Siempre nos preguntan cómo se hace para sacar el pajisalvo de la CENACIT, que en otras instituciones los pajisalvos hay que ir físicamente a pedirlos. En CENACIT siempre es un documento que está online y solamente hay que descargar, firmar, completar, escanear y mandarlo, en este caso dentro de la plataforma CENIT, porque fue la plataforma que utilizamos para las convocatorias que cerraron, las 4 convocatorias que cerraron recientemente. Ahorita voy a hablar un poquito sobre las convocatorias. Pero bueno, estoy comentando en forma general, estos son siempre los requisitos que nosotros como CENACIT tenemos que proveer a todas las personas que estén interesadas en aplicar a nuestras convocatorias, en buscar ese subsidio económico que están buscando para sus proyectos. Tenemos que proveer estos documentos. Entonces ese es como el punto cero de inicio. Tenemos que tener esos documentos y tenemos que publicarlos en las páginas web al momento entonces que se lanza la convocatoria. Ahí dice, casualmente, hay veces que existe en convocatorias lo que se llama la intención de propuesta. Este es un paso como adicional que simplemente sirve como para hacer un pre de la propuesta, es decir, una intención, un documento que es mucho más sencillo que una propuesta en sí, en donde solamente se presenta como un resumen de lo que realmente de lo que sería el proyecto con el que se estaría aplicando a la convocatoria. Y de esa intención de propuesta, entonces, nos permite tener como una especie de idea de cuántas personas estarían aplicando, más o menos cuáles serían las áreas, y poder entonces dirigir un poco el resto de la convocatoria. Pero no todas las convocatorias tienen intención de propuesta, ni tampoco tienen otro formulario que se llama prepropuesta. De hecho, no son requisitos, eso depende de la convocatoria, por eso que estas convocatorias que nosotros lanzamos, que cerraron en noviembre, fueron directo a la propuesta en sí. Por eso todas tenían el documento de propuesta y ese era uno de los requisitos para mandar. La resolución nos dice que las convocatorias tienen que estar abiertas no menos de 60 días y eso es obligación. ¿Por qué no menos de 60 días? Porque la idea es que nos permita dar suficiente tiempo para promocionar y divulgar las convocatorias, que las personas desde Bocas del Toro hasta Darién puedan enterarse que las convocatorias estén abiertas y que puedan aplicar. Claro que nos encantaría que desde Bocas del Toro hasta Darién se enteraran todo el mundo que las convocatorias estén abiertas, pero bueno, vivimos en la era de información y a veces es difícil que todas las personas se enteren de nuestras convocatorias. Sin embargo, por eso hacemos toda una serie de actividades y eventos y vocerías por radio, entrevistas por televisión, estos webinars, estos Café Innova que hemos hecho este año, digitales,
precisamente para permitir a que las personas, y ojalá que siempre una de las cosas que nos ayuda mucho es el boca a boca, inclusive, que las personas entonces se van enterando que las convocatorias están abiertas. Muchas veces pasa, lastimosamente, que las personas se enteran que las convocatorias se abren es casi que menos de un mes antes, o un par de semanas antes, o inclusive unos días antes, y a veces no le da chance de poder recolectar todos los requisitos que se necesitan para aplicar a la convocatoria. Sin embargo, sepan que siempre están abiertas no menos de 60 días, o sea que, y hay veces que las dejamos abiertas hasta por mucho más tiempo, dependiendo de la convocatoria. Pero ese es el mínimo que tenemos que tenerlas abiertas, ¿sí? Entonces, bueno, hasta ahora, bien, las convocatorias que tuvimos abiertas ahorita cerraron el 17 de noviembre. Teníamos 4 convocatorias, una de fomento a proyectos de innovación empresarial, una de capital semilla para emprendimientos en tecnología con enfoque de igualdad de género, una que le decíamos la convocatoria en alianza con la empresa Tractora, que también era para proyectos de softwares, y la convocatoria de Innovatec, que es un capital semilla también para proyectos tanto de estudiantes como de personas naturales, como de micro y pequeñas empresas. Muy resumidamente, esas son las 4 convocatorias que tuvimos abiertas desde septiembre hasta noviembre. Y esas son las que cerraron y terminaron justamente aquí. Terminamos también este proceso. El siguiente proceso que sigue luego que se cierra la convocatoria, que se cierra el plazo para presentar los documentos que se solicitan dentro del anuncio y las bases de cada convocatoria, el siguiente proceso se llama la verificación de documentos. La resolución indica que en el artículo, hoy no tengo el número ahorita, pero bueno, la resolución indica que se deben verificar los documentos, aquí está, perdón, el artículo 25, que dice verificación de la documentación de la propuesta. Lo voy a leer. La coordinadora de la convocatoria verificará la documentación de cada propuesta presentada sin pasar a examinar su contenido, con la finalidad de establecer lo siguiente. Primero, si se adjuntan a la propuesta todos los documentos requeridos en el anuncio y las bases de la convocatoria. Ese es el número 1 requisito que nosotros nos fijamos. En cada convocatoria, en el anuncio y las bases, había una serie de requisitos que se tenían que cumplir. Así que si se adjuntan todos los documentos que aparecen allí, ese es un primer check. 2. Si el presupuesto de la convocatoria excede el monto máximo establecido en la convocatoria. Cada convocatoria indica un monto máximo que la CENACYT puede ofrecer como subsidio económico. Si son $30,000, si son $50,000, si son $200,000, nadie puede pedir más de ese subsidio a la CENACYT. Ojo, eso no quiere decir que el proyecto puede costar más de eso, pero cualquier costo adicional de ese monto que da la CENACYT viene siendo lo que se llama contraparte, es decir, un monto que estaría dando el proponente, la proponente, como algo adicional, pero no que se lo está solicitando a la CENACYT. ¿Sí? Entonces el monto que se solicita a la CENACYT no puede ser mayor a lo que indica el anuncio de las bases. Pero si el proyecto cuesta mucho más, ese mucho más queda de parte de la contraparte o la persona que está aplicando, o la empresa que está aplicando. Tercero, si la propuesta ha recibido algún tipo de financiamiento por parte de la CENACYT. ¿Por qué se verifica eso? Aquí es donde viene el famoso paz y salvo. Porque si ya el proponente o la proponente ha pedido fondos a la CENACYT previamente, entonces hay que verificar si esa persona está paz y salvo con la CENACYT. Es decir, si no le debe nada en cuanto a informes o en cuanto a dinero, si realmente ha cumplido con ese proyecto antes, o ese proyecto que fue financiado antes. ¿Sí? Entonces, dice, el coordinador de la convocatoria no podrá remitir al comité externo de evaluación por pares, vamos a hablar ahora de eso, las propuestas que no cumplan con alguno de los requisitos, de los requerimientos establecidos en el párrafo anterior,
será responsabilidad del coordinador de la convocatoria comunicar por escrito a los proponentes las razones por las cuales no ha cumplido con el proceso de verificación de documentos. Entonces, con estas convocatorias que cerraron recientemente, la plataforma Zenit, que aplicaron a través de la plataforma Zenit, a través de la misma plataforma, y si no me equivoco, a través de un correo electrónico también, van a recibir aquellos que aplicaron y que de pronto, lastimosamente, no cumplieron con alguno de los requisitos, van a recibir una comunicación que indica, por ejemplo, documentación incompleta, 2 puntos, y va a tener la razón o cuál fue esa documentación que no se adjuntó y que no se pudo verificar. Y luego va a indicar que precisamente se aplica este artículo 24 y 25, porque ahí tenemos la base para poder decir, lastimosamente, su propuesta no puede pasar a la siguiente fase porque no cumplió con todos los requisitos que se solicitan tanto en el anuncio como en las bases de cada convocatoria puntualmente. Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis. Si alguno de las personas que están aquí, que aplicó alguna de las convocatorias, de las 4 convocatorias, recibe ese mensaje, yo entendería totalmente, me empatizaría completamente el sentimiento de desilusión un poco que uno puede recibir al ver ese correo o al ver esa comunicación. Sin embargo, sepan que tienen todo el derecho de volver a aplicar, inclusive con ese mismo proyecto pueden volver a aplicar a una futura convocatoria de la Senacid. ¿Sí? O sea, solamente que tienen que asegurarse en la siguiente vez de poder adjuntar definitivamente todos los documentos para que puedan pasar a la siguiente fase. Pero pueden volver a aplicar sin problema en cualquiera de las convocatorias que se vayan a lanzar el próximo año, con esa misma propuesta inclusive. Si le quieren hacer un cambio, pues con mucho gusto, pero pueden hacerlo. ¿Ok? Bien. Sigo. No estoy viendo ni siquiera el chat de preguntas, pero creo que no sé si hay, pero espero que le esté contestando. Ok. Sigo por acá. Bien. Una vez entonces que se hace esa verificación, nos basamos en el artículo 23, que habla sobre la lista de recepción de propuestas. La resolución nos exige, artículo 23, la Senacid deberá publicar en su página web la lista de propuestas recibidas dentro del término establecido en la convocatoria en orden de llegada con su código, fecha y hora de recepción. Esta acción será responsabilidad de quien coordine la convocatoria. Por eso es que, como mencionó antes, en la página web de cada convocatoria se van a ir adjuntando documentos adicionales a los que ya estaban al momento que aplicaron, ¿sí? Entonces, uno de esos documentos que se va a adjuntar es la lista de recepción de propuestas. Ahí va a aparecer todas las propuestas que se recibieron correctamente, con su código, su hora, su fecha de entrada y su hora de llegada dentro de la plataforma Zenit. Ahora, tenemos conocimiento que muchas de las personas que trataron de aplicar a las convocatorias no siempre les llegaba el código de su propuesta a su correo electrónico. ¿Sí? Porque para poder usted saber si su propuesta llegó, tiene que tener un código de su lado y ese código de su lado lo va a verificar en esa lista que nosotros vamos a publicar en la página web. Si usted no tiene un código para verificar, quiere decir que lastimosamente no pudo hacer el proceso completo de aplicación. A lo mejor le faltó la última tarea. En Zenit había una tarea que se llamaba la tarea 5AF, que era la tarea en donde había que generar el formulario de propuesta y luego entonces poner a enviar y mandarla. Y en ese momento es que entonces le llegaba el código de propuesta. Quienes pudieron hacer ese paso, repito, van a tener un código de su lado y van a poder verificarlo en esa lista. Y eso indica que definitivamente su propuesta llegó y pudimos hacer el proceso de verificación de sus documentos.
¿sí? Adicional a eso, entonces ya verá, si recibe un correo que dice, lastimosamente, alguna documentación estuvo incompleta, entonces ya sabe que su propuesta lastimosamente no va a pasar a la siguiente fase de evaluación. Pero si no recibe ningún correo, quiere decir que su propuesta sí pasará. Y ese correo lo estarán recibiendo, o sea, muy seguido de la publicación de propuestas. Si no es el mismo día, al día siguiente, o sea, muy seguido de esa publicación. Si no recibe ningún correo, solamente quédense tranquilos de que su propuesta va a pasar a la siguiente fase de evaluación. ¿Ok? Bien. Ok. Entonces, voy a entrar ahora en las fases de evaluación que son bastante muy importantes, ¿no? Para entender bien de qué se trata todo eso, qué significa la evaluación, etc. Voy a ir al artículo 27, el capítulo 5 de la resolución, ¿ok? Que dice Comité Externo de Evaluación por Pares. Ok, una cosa muy importante, y es algo que repetimos una y otra vez, la CENACIT no hace evaluaciones de las propuestas que se reciben en las convocatorias, ¿ok? Nosotros no podemos, la resolución lo dice claramente, ni somos parte en ningún momento de este proceso de evaluación. ¿Qué dice el artículo 27? Dice, toda propuesta que supere la verificación de los documentos realizada por el coordinador de la convocatoria será evaluado por un comité externo de evaluación por pares. Para los efectos de este reglamento, se entiende por pares a los evaluadores conocedores de la materia o área temática de la convocatoria, ya que poseen las competencias pertinentes y cuentan con la experiencia profesional en el sector público o privado. Por ende, son personas siempre externas a la CENACIT, personas que son expertas en sus áreas, personas que tienen que tener al menos cierto grado académico exigido dentro de cada programa de este reglamento, por ejemplo, al menos una maestría, un doctorado, etc. Y son personas que, como decimos, CENACIT tiene más de 15 años haciendo convocatorias, por lo tanto, cuenta con una base de datos bastante extensa que las 4 direcciones que forman parte de la CENACIT tiene acceso a esa base de datos de personas que solamente tenemos, tenemos su área de expertise, su formación académica, etcétera, y que pueden formar parte entonces de ese comité externo de evaluación por pares. Pero ahora, ¿cómo se designa? El artículo 28 dice, para cada convocatoria se conformará, mediante resolución administrativa, un comité externo de evaluación por pares, integrado por evaluadores expertos independientes a la CENACIT, para que lleven a cabo las evaluaciones según lo establecido en cada programa y en las bases de la convocatoria. Bien, eso ya lo dije. La CENACIT designará evaluadores que sean especialistas en las categorías y o áreas temáticas que se establezcan en la convocatoria, evitando los posibles conflictos de intereses con los proponentes. Cada programa deberá indicar la descripción del perfil deseado del evaluador. Claro, me imagino que habrán visto, quizás, que cada convocatoria tenía una serie de áreas temáticas. ¿Cuáles son esas áreas temáticas? Tratamos siempre de que las convocatorias tengan las áreas temáticas muy abiertas. Es decir, temas desde energía, como tecnología, educación, medicina, inclusive tecnología médica también, temas culturales inclusive a veces, problemas sociales, formaba parte inclusive de las áreas temáticas. Todo esto basado en algo que se llama los códigos UNESCO, ¿sí? Que básicamente es como una gran enciclopedia de todos los temas de investigación que existen en general. Entonces, estos códigos UNESCO eran un PDF que está en la página web de CENACIT y ahí pueden ver todos esos temas. Entonces, nosotros tratábamos de poner en las convocatorias lo que le llamamos los títulos de esas secciones para que ese título abarcara todos los temas que están en la parte de abajo, ¿cierto? Por ejemplo, entonces agarrábamos los temas amplios, como
ciencias médicas, y ciencias médicas incluye todo lo que está dentro, bajo de ciencias médicas. Así que cualquier proyecto que tenga que ver sobre ciencias médicas podía aplicar a esa convocatoria. Casi todas las convocatorias tenían áreas temáticas muy abiertas, así que precisamente esa era la ventaja, ¿no? De poder abrir el campo para que los proyectos sean lo más diverso posible. Porque ¿qué es lo que nos interesa siempre? Es la innovación de los proyectos más allá de la temática en sí. Claro, esto con las convocatorias que son abiertas. Hay convocatorias, existen y han habido convocatorias que son un poquito más cerradas, cuando precisamente buscan abordar un tema específico. Por ejemplo, hay convocatorias en el pasado que tenían que ver con residuos, la gestión de residuos. Entonces ahí sí se trataba específicamente de buscar proyectos que trabajaran con gestión de residuos o convocatorias que tienen que ver con agua. Entonces se buscaba proyectos que tenían que ver con agua, por ejemplo, en otras direcciones. Y asimismo, entonces, es la búsqueda de esos evaluadores en esas áreas temáticas puntualmente. Evaluadores en residuos, evaluadores en agua, evaluadores en energía, si la convocatoria es enfocada en energía, y así. Eso es más o menos la idea. Entonces, bien, los evaluadores pueden ser nacionales o internacionales, pueden estar en Panamá o pueden estar en el exterior, y una cosa muy importante es que los miembros externos de evaluación por pares si se podrá hacer ad honorem, es decir, no se les paga por ser evaluadores. Sin embargo, la resolución permite que se les pueda dar un incentivo económico de acuerdo a la reglamentación aprobada por la CENACIT para tal efecto, siempre y cuando se use el mismo esquema para todos los evaluadores de una misma convocatoria. Es decir, ¿por qué esto? La idea es que dependiendo de cuánto le solicitamos a los evaluadores que nos apoyen con las evaluaciones de las propuestas, claro, todo eso es tiempo que utilizamos, por decirlo así, de estas personas que son especialistas y expertos en sus áreas. Entonces, si fuese el caso de que les pedimos evaluar demasiadas propuestas, por ejemplo, entonces Senacid puede darles un incentivo, que es algo realmente, tiende a ser bastante pequeño, o sea, es nada más un pequeño incentivo en el que decimos como que gracias por apoyarnos a hacer estas evaluaciones, pero nunca es como un pago ni nada por el estilo, es solamente un incentivo que se puede dar, pero no es obligación, y si no, el resto de su apoyo hacia la Senacid es ad honorem, es decir, es totalmente sin costo. Y de hecho, a veces las personas preguntan, ¿pero por qué? ¿O qué los motiva a hacer eso? Pues les podemos decir que tienen mucha motivación, porque definitivamente, como son expertos en sus áreas, les gusta formar parte de procesos así también. Claro, siempre tomando en cuenta que tienen que firmar un documento que se llama documento de confidencialidad. Así que ahorita voy a comentar un poco sobre vamos a comentar un poco sobre esa parte que dice justamente la resolución también, que deben firmar los evaluadores con relación a la confidencialidad. Por ejemplo, eso está en el artículo 30, lo voy a leer específicamente. Los miembros del Comité Externo de Evaluación por Pares podrán consultar opiniones de expertos o entendidos en la materia fuera del comité sobre la propuesta o tema específico, evitando que los consultados tengan conflictos de interés con los proponentes, para los cuales se revelará su identidad de la CENACID. Estos consultados estarán obligados a suscribir los correspondientes acuerdos de confidencialidad. Es decir, tanto el comité evaluador firma un documento de confidencialidad, como si le tuvieran que preguntar a personas también dentro de sus áreas sobre alguna duda que tengan en específico sobre alguna propuesta, pues con más razón esas personas también tienen que firmar un documento de confidencialidad. Todo el mundo que esté relacionado con esto tiene que firmar un documento de confidencialidad. Entonces, voy a las fases de evaluación en sí. La primera fase de evaluación de aquellas propuestas que pasaron o sea, que cumplieron con todos los requisitos, se llama la evaluación en línea. ¿Okay? Ese es el artículo 38 de la convocatoria, de la resolución. Dice, primera evaluación en línea.
En la primera fase de evaluación, denominada evaluación en línea, los evaluadores examinarán individualmente cada propuesta y llenarán el formulario de evaluación de propuestas con sus comentarios y calificaciones en función a lo definido y especificado para cada programa y o en el anuncio de la convocatoria correspondiente, así como las categorías que serán evaluadas cuando apliquen. Cada propuesta recibirá 2 evaluaciones, realizadas por evaluadores distintos del comité de evaluación, el comité externo de evaluación por pares. Una propuesta se considerará que ha sido evaluada cuando los 2 evaluadores indiquen que la propuesta tiene un buen o alto potencial. Así es como se evalúan las propuestas: bajo potencial, buen potencial o alto potencial. Para poder que una propuesta pase, tiene que recibir 2 evaluaciones y las 2 evaluaciones tienen que decir buen o alto. Buen, o buen, alto o alto, alto potencial. ¿Sí? Si los 2 evaluadores indican que la propuesta perdón, no tiene buen potencial o alto potencial, la misma se considerará no avalada. Si solo uno, voy a repetir eso. Si los 2 evaluadores indican que la propuesta no tiene buen o alto potencial, la misma se considerará no avalada. Es decir, si ambos evaluadores indican que tiene bajo potencial, pues esa es una propuesta que definitivamente ya se queda ahí, o sea, ya no sigue. Sin embargo, a veces puede haber el caso que hay una discrepancia. ¿Qué dice? Si solo uno de los 2 evaluadores indica que hay un buen potencial o alto potencial, y el otro dice que tiene un bajo potencial, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar un desempate. Entonces se busca a un tercer evaluador que indique de vuelta si tiene buen o alto potencial o si tiene en efecto bajo potencial. La propuesta se considerará avalada si el tercer evaluador entonces indica, repito, que si tiene buen o alto. O si el tercero dice que bajo, entonces ahí se queda. Eso es lo que tratamos de que pueda ser lo más transparente la evaluación. O sea, como que tiene que haber democratización de esa evaluación, por decirlo así. 2 evaluadores tienen que estar de acuerdo, y si no están de acuerdo, entonces se busca un tercer evaluador para que diga la respuesta oficial sobre esa propuesta en esa primera fase de evaluación. ¿Ok? Entonces, repito, a todas aquellas propuestas que recibieron buen o alto potencial, en general, pasan a lo que sería una segunda fase de evaluación. Las que quedaron en que no tanto, entonces quedan allí. Imagino que aquí preguntarán, ¿en algún momento recibimos esos comentarios de los evaluadores? La respuesta es sí. Aquellas propuestas que quedaron en esa primera fase, la CENACYT les debe enviar en un periodo de tiempo a esas propuestas los comentarios de esos evaluadores que se recibió de esa evaluación en línea, para que sepan qué fue lo que dijeron los evaluadores y por qué las consideraron como bajo potencial. ¿Ok? Entonces, la segunda fase de evaluación es el artículo 39. Una vez todas las propuestas hayan recibido las evaluaciones requeridas, la CENACYT podrá iniciar el foro de evaluación de las propuestas avaladas en la primera fase de evaluación. Entonces, la segunda fase de evaluación, que está aquí en la presentación, se llama foro de evaluación. ¿Ok? La CENACYT obviamente escoge dentro del comité externo de evaluación quiénes son los que formarán parte de ese foro, porque realmente ahí se necesitarán quizás menos evaluadores que se necesitaron en la primera fase de evaluación. Porque en la primera fase de evaluación se necesitan muchas personas. Repito, cada propuesta se evalúa por 2 evaluadores, pero las que van quedando, las que pasan ese primer filtro, entonces llegan al foro, en la segunda fase de evaluación, y entonces ahí se necesitan menos evaluadores, repito, siempre basados en las áreas temáticas de esas propuestas que pasaron a esa segunda fase de evaluación. ¿Ok? Ese siempre es como lo que manda qué tipo de evaluador se utiliza, es las áreas temáticas. O sea, necesitamos personas que sean especialistas y expertas en esas áreas temáticas para hacer también esa segunda evaluación, ese segundo foro, esa segunda fase o foro de evaluación. ¿Ok? Los foros de evaluación, voy al artículo 40, son la reunión física o por medios de comunicación escritos o electrónicos de los evaluadores
quienes debatirán sus opiniones sobre cada propuesta, tratando de consensuar su selección definitiva mediante la elaboración de una lista priorizada, tomando en consideración los criterios establecidos en el reglamento y en el programa. La CENACIT puede poner a disposición del foro el historial y evaluaciones de los proyectos que se encuentren en ejecución y o aquellos que hayan sido ejecutados con apoyo de la CENACIT, de la institución. En casos de dudas sobre el proceso de evaluación o sobre el significado de los términos y condiciones, los evaluadores deberán consultar directamente con el personal de apoyo de la convocatoria designado por la CENACIT o en su defecto de quien presida el foro. Bueno, entonces, reitero, ¿en qué consiste este foro? Este foro, entonces, es una reunión de varios evaluadores, ¿cierto? De todos los evaluadores que son especialistas en las áreas temáticas de las propuestas que pasaron a este foro, pasaron a esta fase, en donde ya se forma más un debate o una discusión. Entonces ellos van una por una analizando las propuestas que pasaron a esta segunda fase y comentan, debaten, conversan, etcétera, sobre el potencial, el nivel de potencial de esa propuesta. Porque al final, de vuelta, le tienen que dar un alto, buen o bajo potencial a esa propuesta para ver si realmente termina en lo que le llamamos la lista priorizada, que es la que acabo de mencionar de la resolución. ¿Qué es esa lista priorizada? La lista priorizada no es más que, repito, una lista que brinda el foro, las personas que formaron parte del foro, en la que priorizan cuáles son las propuestas que tienen el mayor potencial, o sea, del alto potencial, hacia abajo. Es decir, es la recomendación que da el foro de evaluación a la CENACIT sobre cuáles son las propuestas que deben ser adjudicadas de esa convocatoria. ¿Sí? Repito, es la lista que le da los evaluadores a la CENACIT sobre cuál es el orden que deben adjudicar las propuestas de acuerdo a esa convocatoria. CENACIT no puede, y eso lo dice otro artículo, CENACIT no puede alterar esa lista por nada del mundo. Es el comité el que está diciendo, yo recomiendo que esta propuesta viene primero, esta propuesta viene segundo por su nivel de potencial, luego esta viene tercero, y así hasta el número que ellos recomienden de ese foro. La CENACIT nunca puede alterar esa lista, nunca puede decir, bueno, pero de esta, la 4 me gusta más y quiero pasar para arriba. No, eso no se puede por nada del mundo, la resolución lo indica. Les debo el número. Lo que sí puede hacer la CENACIT una vez recibe esa lista priorizada es de pronto hacer un corte. ¿Qué significa hacer un corte? Hacer un corte dependiendo del presupuesto que tenga para esa convocatoria. Siempre nos preguntan, ¿cuántos proyectos se adjudican por convocatoria? La respuesta es, eso depende. Las convocatorias tienden a tener una bolsa de presupuesto, ¿sí? Y los proyectos aplican de acuerdo al máximo del monto que se permite para esa convocatoria. Como lo dije antes, si son $30.000, son $50.000. Sin embargo, no todos los proyectos apuntan siempre al monto máximo que otorga la CENACIT. Muchos proyectos, por ejemplo, si la CENACIT ofrece $50.000, dicen, yo no necesito $50.000, yo solamente necesito 20 o 30. Entonces, con ese es el monto que aplican a la convocatoria. Y eso permite que la bolsa que tiene CENACIT, pues entonces pueda abarcar y dar un poco más, o sea, pueda abarcar a más proyectos, pueden ser adjudicados más proyectos. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que nunca te podemos decir exactamente cuántos proyectos por convocatoria, sino más bien cuánto es el fondo que piden las convocatorias para ver si la bolsa abarca o no abarca. Entonces, por ejemplo, lo único que puede hacer, repito, lo único que puede hacer la CENACIT con relación a esa lista priorizada es, si la lista priorizada tiene 20 proyectos que el foro recomienda a la CENACIT adjudicar, pero el fondo que tiene la CENACIT solamente abarca para los primeros 15 proyectos, entonces ahí CENACIT hace como un corte y dice, bueno, para esta convocatoria en estos momentos yo puedo adjudicar los primeros 15 proyectos. ¿Qué pasa con los otros 5? Los otros 5
entran en lo que dice ahí que se llama lista de espera. ¿Ok? Esos 5 proyectos no quiere decir que no van a ser adjudicados, ¿sí? Sino que entran en una lista de espera para el momento en que la SENACID pueda contar con el fondo para poder adjudicarlos, entonces en ese mismo orden se van a ir adjudicando. Porque repito, ese es el orden en el que el foro recomendó a la SENACID que se deben adjudicar. Entonces, nada más es tema de esperar. ¿Cuánto tienen que esperar? No sé, eso depende. Pero bueno, sepan que existe esa lista y que en todo caso se toma en cuenta todo lo que el foro recomienda a la SENACID. Entonces, creo que voy bien de tiempo. Llega un momento en el que se anuncia cuáles son entonces las propuestas adjudicadas. Eso se anuncia también en la página web, si no me equivoco, a ver, ¿qué artículo dice eso? No, perdón, no se anuncia la lista, se anuncia es la resolución de adjudicación, o sea, es decir, cada uno de los proyectos que entonces son adjudicados se va publicando en la página web lo que es la resolución de cada uno de ellos. Entonces, así es la manera de saber cuáles son los que quedaron de esa convocatoria. Es una resolución la que SENACID va publicando uno por uno dentro de la página web, repito, dentro del mismo link de la convocatoria, donde decía que se van agregando los documentos. Parte de esos documentos que se agregan son esas resoluciones de adjudicaciones. Y uno por proyecto se publica esa resolución. Claro, antes de que esa resolución se publique, esas personas que quedaron adjudicadas, o esos proyectos, perdón, que quedan adjudicados de esa convocatoria, se les contacta, tanto por teléfono como por correo electrónico, para dejarles saber que fueron precisamente adjudicados y que iniciamos entonces el siguiente proceso, que ya viene siendo la última flecha, el siguiente proceso que forma parte de la convocatoria, que es lo que le llamamos el proceso de adecuación al plan de trabajo. Bien, ¿en qué consiste este proceso de adecuación del plan de trabajo? La resolución nos indica que tenemos 40 días para realizar este proceso, 40 días hábiles para realizar este proceso de adecuación del plan de trabajo. ¿Y en qué consiste? ¿Qué significa plan de trabajo? ¿Eso con qué se come? Bueno, el contrato por mérito, que es el que se va a firmar, que repito, ya lo vimos como modelo al momento en que estaban aplicando las convocatorias, aparece el modelo de ese contrato. Ese contrato cuenta con 3 anexos, que son los anexos importantísimos que forman parte del contrato. El primer anexo se llama plan de trabajo, que es un cuadro en el que indica cuáles son las actividades que se van a realizar durante el desarrollo del proyecto, y cuenta con más información, cuáles son las actividades, cuál es el objetivo de cada actividad, indica cuáles son los indicadores, cuáles son los resultados esperados. Es un cuadro completo con el detalle de qué se trata ese proyecto que se va a llevar adelante. Muchos de los formularios de propuesta, inclusive, ya tenían ese formulario, por lo tanto ya lo avanzaron, quienes aplicaron a la convocatoria, ya llenaron un poco esa información. Así que eso, chévere. El segundo anexo es el cronograma de trabajo, que también lo conocerán aquellos que aplicaron a la convocatoria, porque tenían que completar un cronograma con la cantidad de meses y las actividades que iban a realizar, en qué mes se iba a realizar cada actividad. Así que ese cronograma también ya lo completaron. Y el tercero es el presupuesto. El tercer anexo es el presupuesto, que cuenta entonces cuáles son los rubros que van a utilizar dentro de su proyecto, los rubros que aparecen en el artículo 49 de la convocatoria, el rubro de gastos permitidos, en los que SENACID les puede apoyar con el subsidio, y que entonces en cuáles de las etapas van a estar esos gastos, cuáles gastos corresponden a SENACID, y si hay contrapartes, cuáles gastos son los que van a aportar de parte del proponente o de la empresa que aplicó.
Entonces, esos 3 anexos son los que se trabajan y algunas veces se modifican un poco durante esa fase de adecuación de plan de trabajo. ¿Y por qué se modifican un poco? Porque del foro de evaluación, ¿sí?, de esa reunión que hubo entre los evaluadores que discutieron, que debatieron, que se pusieron de acuerdo, que no se pusieron de acuerdo, etcétera, salen lo que se llaman recomendaciones. Recomendaciones que a veces son mandatorias y a veces son solamente recomendaciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando son mandatorias, los proponentes en esta fase de adecuación tienen que cumplir con esas recomendaciones. Recomendaciones de todo tipo. ¿Cuáles? De todo tipo. Hay veces que recomiendan, no, te recomiendo bajar un poco el presupuesto en este aspecto, te recomiendo incorporar esta otra tema que no lo tomaste en cuenta, te recomiendo, no sé, o sea, X cantidad, X, dependiendo del proyecto y dependiendo de lo que se trate, así mismo hacen recomendaciones porque, repito, como hemos dicho una y otra vez, los evaluadores son expertos en sus temas, ¿sí? Entonces, ellos hacen las recomendaciones, dependiendo del tema que se trate el proyecto, hacen las recomendaciones. Entonces, si son recomendaciones mandatorias, repito, hay que tomarlas y hay que incorporarlas al plan de trabajo, ya sea al plan de trabajo, al programa y al presupuesto, o solamente a uno, o qué sé yo, dependiendo de lo que se trate. Pero para eso sirve entonces esa adecuación del plan de trabajo, para revisar, acomodar, tomar en cuenta las recomendaciones, etcétera, de esos 3 anexos que van a formar parte del contrato por mérito. Ahora, es importante el tema de los 40 días hábiles, porque muchas veces los proponentes, que repito, ya fueron adjudicados en la convocatoria, se toman demasiado tiempo haciendo esas adecuaciones. Y si se pasan del tiempo de los 40 días, lastimosamente, por más de que hayan quedado adjudicados, se pueden caer y ya no pueden ser adjudicados. Entonces, es muy importante el compromiso que otorgan las personas que van a formar parte, que van a realizar ese proceso de adecuación para que realmente lo hagan en el tiempo que lo tienen que hacer. Entonces, una vez se cumple ese proceso, entonces viene lo que es la resolución de adjudicación, que fue lo que mencioné antes, me di cuenta que lo mencioné antes de cuenta, pero bueno, esta resolución de adjudicación es la que se publica en la página web. ¿Cierto? ¿Sí? Y posterior a eso, entonces, viene el proceso que es de firma y refrendo del contrato por mérito en sí. Claro, el contrato por mérito, como ya, repito una y otra vez, ya vieron el modelo, entonces ese modelo se tiene que adecuar con los datos que tiene cada proyecto que fue adjudicado. Se arma lo que se llama un expediente con toda la información de ese proyecto, con toda la información de la convocatoria, y ese expediente, entonces, primero es revisado internamente, tanto por el departamento de legal como por diferentes departamentos, para asegurarse que definitivamente cumple con todo lo que la Senacit exige y todo lo que exige el reglamento. Ahora, muchas veces esos expedientes tienen lo que se llaman subsanaciones. Subsanaciones no son más que correcciones que a veces se necesitan hacer para poder que el contrato continúe con su término. Y aquí es donde cada coordinadora le solicita a las personas que son en contacto directo, el líder del proyecto, etcétera, la persona con quien se ha trabajado precisamente en el proceso de adecuación del plan de trabajo, que pueda proceder a realizar esas correcciones que se necesitan para poder que el contrato pueda continuar hacia su refrendo. ¿Ok? Esas correcciones pueden ser de cualquier tipo. Realmente depende de cada caso. Hay veces que toman poco tiempo, hay veces que toman mucho más tiempo. Entonces, cada caso hay que verlo poco a poco y ahí es donde muchas veces se puede atrasar un poco el proceso de la convocatoria para poder realizar esas subsanaciones antes del refrendo e incluso después del refrendo. No, perdón, antes del refrendo, antes del refrendo internamente, lo que iba a decir, antes del refrendo internamente o en el refrendo por parte de Contraloría General de la República, a veces también nos piden subsanaciones que debemos poder completar para poder, repito, llegar a su refrendo. No sé si ahí
se entendió lo que quise decir. Pero bueno, el punto es que en cualquier momento de esto pueden haber subsanaciones, pueden haber correcciones y hay que trabajar. Entonces, aquí es donde quiero decir, y ahora voy a regresar a un punto que creo que se me olvidó, que son los 60 días calendarios prorrogables a los 60 días, o sea, por 60 días más. Cuando antes de que se publique, no, más bien, el proceso de evaluación es un proceso que puede tomar más del tiempo que se necesite, más del tiempo que realmente la resolución nos permite. La resolución nos permite, nos dice que una vez que la convocatoria se cierra, o sea, en el paso de aquí, voy a echar para atrás un poquito, si me permiten, perdón. Aquí, bueno. Una vez que la convocatoria se cierra, en este caso fue las 4 convocatorias que cerramos en la Dirección de Innovación Empresarial, fueron el 17 de diciembre. La resolución indica que tenemos 60 días para anunciar las propuestas que fueron beneficiadas, 60 días calendario, es decir, que la fecha sería, si no me equivoco, el 18 de enero. Pero ¿qué pasa? Para el 18 de enero, específicamente en este caso, es muy probable que no tengamos realmente todavía ya las propuestas que hayan sido adjudicadas, precisamente porque la primera y la segunda fase, la primera fase de evaluación en línea y la segunda fase de evaluación en línea, han tomado más del tiempo de lo que se necesita para llegar al 18 de enero y poder publicar. Entonces la resolución nos permite extender por hasta 60 días más, o sea, solamente hasta 60 días más, ese anuncio de propuestas beneficiadas. Entonces, nos permite tener ese chance de poder terminar cualquiera de las 2 fases que todavía esté pendiente para poder hacer esa publicación. Eso no quiere decir que Senací se va a tomar los 60 días más. Senací puede publicar, por ejemplo, en el día 70 o en el día 80 o qué sé yo, después de esos 60, pero en todo caso tiene la oportunidad de poder tener 60 días más en caso de que se necesiten. Casi nunca se utilizan los 60 días completos, pero sí se utilizan un par de días más después de los primeros 60. ¿Sí? Ojalá que se haya entendido esa parte porque era importante. Pero bueno, voy a regresar ya para terminar. Estaba por acá por la parte del refrendo y la firma del contrato y el refrendo. Entonces, creo que uno de los puntos principales de toda esta charla es que sepan que todo este proceso que llevamos hasta ahora no es rápido, lastimosamente, no solamente por esos 60 días que acabo de hablar que se pueden ser prorrogables y que se pueden extender hasta 120 desde el momento en que se cierra la convocatoria, sino que aquí hay 40 días hábiles y acá, por acá, o sea, aquí hay 40 días hábiles en la adecuación del plan de trabajo y por acá en el refrendo están todos los temas que le digo de subsanaciones, que sí tienden a ser muy comunes y que asimismo afectan a los proyectos que están en este proceso, porque son subsanaciones que se necesitan y que hay veces que, repito, son rápidas y hay veces que no son tan rápidas. Entonces, muchas veces eso no está ni siquiera en nuestras manos, eso está de mano del proponente o del beneficiario en este caso. Ya no deja de ser proponente si se convierte en un beneficiario porque ya su propuesta fue adjudicada. Entonces, el beneficiario se toma el tiempo que se tiene que tomar para poder conseguir esas subsanaciones. Y asimismo va corriendo el tiempo de la convocatoria o del tiempo de este proceso, más bien, hasta llegar a su refrendo. Y esto lo hemos dicho en varias ocasiones y que tenemos que seguir enfatizándolo. Atención, los proyectos que hayan sido adjudicados, ¿ok? Los proyectos que ganan las convocatorias, por decirlo así, no pueden iniciar ejecución hasta que su contrato no esté refrendado. ¿Ok? Voy a repetir una vez más. Puede ser que usted recibió la noticia de que su proyecto salió adjudicado de la convocatoria porque el comité del foro de evaluación le dijo, perfecto, su proyecto tiene alto potencial y por ende lo recomendamos en la Senacid y la Senacid dice, perfecto, tenemos presupuesto, vamos a adjudicarlo.
pero en ese momento no puede iniciar ejecución, tiene que esperar a cumplir con todos estos pasos y tiene que esperar a que su contrato venga refrendado de Contraloría General de la República. Luego del refrendo, nosotros damos un documento que se llama orden de proceder, y con ese orden de proceder es que entonces puede iniciar. Lo que pasa es que entre el refrendo y la orden de proceder es bastante corto el tiempo, pero en fin, hasta esa orden de proceder es que no puede empezar a ejecutar. Inclusive después de la orden de proceder, se inicia lo que es el proceso para todas las convocatorias que son de desembolso, es decir, que se le paga al principio, inicia el proceso de pago, el proceso que le llamamos de gestión de cobro. Entonces, ese proceso puede tomar alrededor de 20 días, más o menos, desde el momento en que se presenta esa documentación de gestión de cobro. O sea que viene el refrendo, viene el proceso de pago, quizás hasta 20 días más es que se le puede pagar, y mucha gente realmente espera hasta que reciba el dinero para poder iniciar, para poder arrancar el proyecto. Pero que sepa que su proyecto realmente empieza a arrancar desde la orden de proceder. No antes, en ningún momento puede iniciar antes, y si inicia antes, pues sepa que no va a tener los fondos de Senacid para poder iniciar. O sea, puede iniciar con actividades de pronto que no incurran a gastos, pero si incurren gastos y necesita el fondo de Senacid, pues no lo puede hacer hasta después del refrendo. Claro, ¿qué sigue después de eso? Y con esto ya paso la palabra a mi compañera. Y es que sigue todo el proceso que le decimos seguimiento y monitoreo de los proyectos. Después de que los proyectos reciben su orden de proceder y con su refrendo, y que inician ejecución luego de haber recibido su primer desembolso, se le asigna una coordinadora de la Dirección de Innovación Empresarial que le va a dar el seguimiento a su proyecto. Es decir, durante toda la ejecución de su proyecto, ya sea que su proyecto dure 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, el tiempo que sea necesario, que fue establecido en la convocatoria, de hecho, pero durante ese tiempo va a tener una persona de su lado, de parte de la Senacid, que le va a acompañar en el desarrollo de su proyecto, sobre todo por el lado de la Senacid, para verificar que su proyecto está avanzando a buen paso, por decirlo así, que está cumpliendo con todas las actividades que dijo que iba a cumplir, que está entregando los informes que tiene que entregar, que no se está gastando el dinero en otra cosa que no dijo que se iba a gastar, porque esas son parte de ese seguimiento que hacemos, es monitorear y repito, darle seguimiento a toda la ejecución del proyecto y asegurarnos que lo que se colocó en el contrato y en los 3 anexos del contrato, el plan de trabajo, el cronograma y el presupuesto, se está cumpliendo a cabalidad. Y ese seguimiento se hace hasta que el proyecto termina ejecución, a los 6 meses, a los 8 meses, al año, a los 2 años. Cuando el proyecto termina ejecución y cumplió con todo, entonces en ese momento ya se da por cerrado el proyecto, y si se le sigue dando seguimiento, se le puede dar seguimiento hasta 5 años después de finalizado el proyecto, según indica el contrato. Es decir, Senacid lo puede volver a contactar, le puede preguntar cómo le fue después de finalizado, qué sigue, podemos seguir haciendo evaluaciones inclusive, y todo eso sí terminó si terminó bien. Si hay algo en el camino que no ha quedado tan bien, pues entonces también se trabaja y se hacen diferentes pasos, que eso se puede hablar en otro momento, pero bueno, el punto es que siempre queremos que obviamente los proyectos terminen bien, cumplan con todo lo que dijeron que tienen que cumplir y puedan quedar, sobre todo, paz y salvo con la Senacid al momento de finalizar su proyecto. ¿Ok? Así que, bueno, con esto yo creo que termino mi parte. Espero que haya sido bastante entendible. Si no, pues con mucho gusto vamos a estar contestando consultas. Y bueno, le paso la palabra entonces a mi compañera. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Mariabel. Muy interesante toda la explicación y muy didáctica. Mil gracias. A continuación, Carol Centeno va a hablar un poquito más sobre algunos puntos del reglamento. Adelante, Carol. Buenos días, muchas gracias. Como dijo mi compañera,
les voy a ampliar un poquito más sobre los artículos dentro de la Resolución Administrativa 191. Específicamente voy a hablarles sobre el artículo número 33. Un segundito. Que habla sobre los criterios de selección de las propuestas. Estos criterios de selección es el punto principal en lo que se enfocan los evaluadores al momento de revisar cada propuesta recibida. Como bien lo mencionó mi compañera, los evaluadores firman un documento de confidencialidad, el cual ellos se rigen al pie de la letra al mismo. Dentro de los principales puntos tenemos la originalidad de las propuestas en su área. Ellos revisan y examinan qué tan originalidad tiene el proyecto, el área de ejecución, en el caso de actividades de investigación, desarrollo e innovación y aportaciones que realizan en los aspectos científicos, tecnológicos e innovadores. Ellos le hacen mucha énfasis al componente innovador de cada propuesta, siempre midiendo hacia dónde quieren llegar, cómo lo quieren realizar y todos los aspectos científicos, tecnológicos que conlleve cada propuesta. La excelencia, el talento, capacidad, la potencialidad que tiene el impacto del proyecto según el sector gubernamental, empresarial o educativo, la calidad de actividades propuestas, la coherencia entre los objetivos de la propuesta y los recursos y materiales de las propuestas, los riesgos inherentes de las propuestas, la sostenibilidad de la propuesta, compatibilidad con las leyes nacionales y los convenios internacionales aplicables. El grado de innovación, como bien lo mencioné, el progreso con la relación al estado actual de los conocimientos en las áreas de categoría seleccionadas por el proponente dentro de la convocatoria del programa en el que el proponente esté participando. Contribución y repercusiones del proyecto en materia de ciencia, tecnología e innovación. Calidad de gestión y enfoque, claridad y eficiencia e eficacia de cada propuesta. Capacidad de asociación y participación de usuarios y o actores del sector en el cual se involucra la propuesta. Como bien mencioné, cada uno de estos componentes son específicamente al cual el evaluador se va a enfocar, va a medir, va a leer detalladamente cada propuesta para así entonces dictaminar su puntuación para cada propuesta que evalúe. En el artículo 43 tenemos plazo de comunicación de los resultados. La CENACIT tendrá un máximo de hasta 60 días calendarios contados a partir del día siguiente al cierre del plazo de entrega de propuesta para publicar en su página web la lista de resultados. Es muy importante que tengamos énfasis en el artículo 43, ya que las convocatorias fueron cerradas el 17 de noviembre. Sin embargo, el 18 y 19 ya teníamos personas, proponentes, interesados en saber si su propuesta pasó o no pasó. Como bien mencionó mi compañera Mariabel, nosotros tenemos que cumplir con una serie de procedimientos, una vez cerradas las convocatorias, y es importante que ustedes conozcan que nosotros tenemos un plazo de 60 días calendarios para publicar los resultados. Adicional a este plazo, nosotros publicaremos en la página web lo que es la resolución, dentro de este plazo, y en la cual ustedes con el código de su propuesta que fue emitido al momento de que ustedes participaron,
podrán verificar qué propuestas pasaron al foro de evaluación y qué propuestas se quedaron en la recepción de propuestas debido a algún inconveniente causado, ya sea que no envió algún documento o algún documento no fue descargado correctamente y la plataforma no le dio la opción de guardar, automáticamente su propuesta no nos llegó, por ende no puede ser evaluada. Bueno, mi compañera, gracias, mi compañera amplió bastante sobre los procesos. Vamos a las preguntas y respuestas. La licenciada María Gabriela nos ayudará. Muchísimas gracias, Carol. Natacha Yepes ha estado contestando varias de sus preguntas y me han mandado aquí algunas preguntas que podemos contestar. Así que, Carol, para que por favor dejes de compartir pantalla y así el panel entero aparece para poder responder. Muy bien, aquí tengo una pregunta que dice, ¿cómo determinan qué propuesta tiene buen o mal potencial? La que guste contestar, adelante, por favor. Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, adelante, Sara. Sí, ok. Como bien explicó María Abel, el proceso de revisión y evaluación de las propuestas es realizado por un panel de expertos en la área temática en la cual su propuesta ha sido sometida. El proceso es realizado por pares, por evaluadores por pares. Ellos tienen una lista de conceptos a revisar y calificar. Este mismo documento, el cual les da la guía de revisión, se encuentra también dentro de los documentos a descargar de cada una de las propuestas y se llama documento de evaluación de propuesta. En este documento, tiene, como les comenté, tiene aspectos que los evaluadores van a calificar y en base a su expertise, conocimiento en el área en la que usted han aplicado su propuesta, entonces los evaluadores le dan una calificación, ya sea bajo, alto y medio potencial. Como comentó María Abel, las propuestas que reciban doblemente bajo potencial no pasan a la siguiente fase de evaluación. Las evaluaciones que tienen doblemente alto potencial pasan directamente e incluso las que tienen medio y alto potencial. En caso tal de encontrarse con una propuesta que tenga un alto y un bajo potencial, por cada uno de los evaluadores pasaría a un tercer evaluador que desempata la decisión y de igual forma se repite si tuviese medio o bajo potencial la misma situación. Así que esa es la forma en la que se define el potencial de cada una de las propuestas. Muchas gracias, Sara. Otra pregunta que tenemos aquí, bueno, es como una reflexión que hace una persona preguntándonos si los documentos son tan importantes como el contenido de las propuestas. Es el proceso, ¿no? Así que adelante. Es correcto. Como hemos conversado desde el inicio de este webinar, las convocatorias de SENACIT tienen más de 15 años repitiéndose. Tenemos resoluciones administrativas e incluso nos regimos por la ley de contratación pública, que es por mérito. Tenemos que recordar de todo esto que acabo de mencionar, que tenemos reglamentaciones que cumplir, requisitos que para aceptar solamente su propuesta, los proponentes deben de cumplir a cabalidad. Tratamos de exponer tanto en los documentos de las propuestas como en el anuncio y bases toda la información detallada de cómo y de qué manera deben de presentar los documentos para que sea sencillo para los proponentes entender la misma, cada uno de estos documentos, ¿no? En adicional, es importante saber que debemos de cumplir con todos los procesos que están regidos dentro de la 191, que es la que casualmente rige las 4 convocatorias que hemos cerrado el 17 de noviembre. Entonces, en una de estas secciones, que ya mis compañeras han explicado 2 veces en el artículo 25, Carol, ¿sí? Donde no cumplan con alguno de los requisitos a pie de la letra como se solicitan, su propuesta no puede ser aceptada. La SENACIT
pues también trata de apoyar lo que es el emprendimiento y la innovación en el país, pero tenemos que hacerlo dentro de un margen jurídico que solamente podemos hacer lo que la resolución nos indica. Yo quisiera ampliar frente a todo lo que han comentado hasta ahora y seguir comunicando cuáles son los instrumentos que nosotros como institución tenemos. En efecto, nosotros nos regimos a través de la Ley de Contratación Pública. Incluso no hay diferencia entre un acto público de la compra de un equipo o una obra pública con el tema de una convocatoria por mérito. En efecto, en este sentido, nosotros estamos aportando conocimiento, con lo cual es una convocatoria por mérito. Igual que un acto público, el hecho de no cumplir con alguno de los requisitos bajo ley 22 de contratación pública, automáticamente se cae la propuesta del proponente. En el caso de las convocatorias de Senacid, es exactamente lo mismo. O sea, no es una decisión institucional de decir, vamos a darle la oportunidad, sino es que nosotros, como muy bien lo han comunicado, tenemos un marco jurídico que cumplir. ¿Ok? Entonces, el tema de la evaluación, como hemos mencionado en repetidas ocasiones, efectivamente son evaluadores externos, ya especialistas en el tema. Incluso todo aquel que quiera ser evaluador de la Senacid puede inscribirse dentro de la plataforma CENIC para aspirar a ser evaluadores. ¿Ya? También con el tema de conflictos de interés y el tema de que Panamá también es un país bastante pequeño, siempre contamos con evaluadores internacionales en este proceso y garantizar el proceso de transparencia. Al final, lo que Senacid trata de hacer en todo este proceso es garantizar un proceso transparente en base a lo que la norma nos permite. Entonces, sí quería mencionar rápidamente, entonces tenemos cuáles son los procesos o cuáles son las fechas claves que tenemos. O sea, la parte jurídica nos dice, tenemos que tener la convocatoria abierta por 60 días. Cierra la convocatoria. Luego, la institución tiene 60 días para publicar los resultados de la convocatoria. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos en la parte de cerró la convocatoria, se revisaron que esas 160 propuestas que recibimos cumplieron con todos los requisitos que fueron establecidos en cada una de las convocatorias y que cada una de las convocatorias tenía requisitos diferentes, se revisa si cumplieron con todos los requisitos. Entonces, el grupo de las propuestas que cumplieron con esos requisitos, que como anuncié al inicio del webinar, fueron 72, son las que pasan al proceso de evaluación. ¿Ok? Nosotros en ese proceso no hemos extraído a nadie, sencillamente se hizo un checklist de revisión, ¿ya? Sin ningún tipo de criterio si la propuesta es buena o es mala, ¿ya? Ni tampoco que esas 72 propuestas son las elegidas, ¿no? Sencillamente se hizo una verificación del cumplimiento de los requisitos. Entonces, en estas 72, que es la que tenemos el día de hoy con estas 4 convocatorias recientemente cerradas, son las que inician el proceso de evaluación externa que hemos tenido. Y hasta los 60 días cumplidos del cierre de la convocatoria, nosotros tenemos para poder decir cuáles son las propuestas que van a ser adjudicadas, cuáles han sido las propuestas priorizadas por el comité evaluador. ¿Okay? Esos 60 días de dar la respuesta puede ser extendida porque se pudo haber extendido el término de evaluación, porque como también lo comentaron, hay muchos evaluadores que se prestan a tutoring a nivel internacional, puede haber algún tipo de retraso en ese proceso de evaluación o necesitan 3 evaluaciones en vez de 2, y todo esto extiende los tiempos de evaluación de cada una de las propuestas. Por eso, la resolución permite ampliar a un término de 60 días más. ¿Ok? Esos 60 días más, en el caso de que se requiera para la publicación del resultado de la convocatoria, en esta experiencia de los 15 años que llevamos desarrollando las convocatorias,
no se extiende hasta los 60 días, hasta los 120 días, sino que se extendería 1 o 2 semanas más en el caso de que requiera una extensión. Entonces, los 60 días de la convocatoria, 60 días para evaluar. Después que han sido adjudicados los proyectos, entonces, como muy bien lo mencionó la coordinadora María Abel, hay un proceso de 40 días para que se perfeccione todo el tema de los contratos. En el caso de no cumplir con esos 40 días, como hay una lista de espera de otros proyectos, puede pasar otros proyectos y el equipo que no presentó dentro de esos 40 días, pues efectivamente pierde la oportunidad. Y entonces comienza todo este proceso a nivel administrativo o de gestión pública, ya porque hay que perfeccionar el contrato, porque en efecto nosotros hacemos una revisión interna tratando de cumplir con todos los lineamientos que la normativa de gobierno central o de gobierno nos indica. Entonces pasa a la fase de refrendo por parte de la Contraloría, ¿ya? Entonces, esto nos está llevando a un proceso, 60 días más 60 días de evaluación, ya son un proceso de 4 meses más el perfeccionamiento del contrato, refrendo del contrato y entonces la orden de proceder. Todos esos procesos son más ágiles en la medida en que haya esa coordinación o esa comunicación directa entre el equipo de coordinadoras y los proponentes. Vamos a continuar. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, algunas personas, de verdad varias personas han escrito sobre CENIT, que han tenido algunas dificultades, que quisieran compartir con nosotros su experiencia para que mejore. Hay personas que están preguntando si hay esa apertura para recibir como el feedback de parte de los usuarios para mejorar la plataforma. Hay una persona que tuvo como una dificultad en la parte de las hojas de vida, que no estaba claro si podía subir, que tenía que subir todo en un solo archivo. Para que comentemos un poco sobre CENIT y su estatus. Adelante. Bueno, sí hubo una persona, señor Hugo, me parece, que comentó que no especificamos que tenía que recopilar todas las hojas de vida y enviarlo a través de un solo documento. La verdad es que sí lo hicimos, lamentamos la situación en la que está pasando ahorita mismo, pero sí lo hicimos en su momento. Otros webinars pasados especificamos que tenían que recopilar la información y enviarlo a través de un solo documento, mantener los documentos dentro de su computadora o laptop y al momento de subir sus propuestas, subir cada documento unificado. Entonces, una vez más, lamentamos la situación por la que está pasando, lo invitamos a que participe nuevamente de las convocatorias de SENACIT, que estarán abriendo prontamente. No tenemos fecha exacta, sino con mucho gusto se las brindamos, pero sí los invitamos a que siempre le den un chequeo a la página web de SENACIT, nuestras redes sociales. La verdad que nosotros nos comunicamos a través de muchas redes, tanto las redes sociales de SENACIT, nosotros hacemos vocerías en radio, pueden llamarnos, escribirnos, nosotros con mucho gusto los atendemos y por estos medios también vamos a estar comunicando las nuevas convocatorias. Una vez más, lo invitamos a que antes de que lancemos las convocatorias, ustedes se preparen previo a vean los documentos. En efecto, cada convocatoria tiene requisitos distintos, pero por lo general son las mismas: documentos, hojas de vida, cédula, certificaciones. Entonces, es bueno siempre estar preparado antes de. Muchas gracias. Gracias, Carol. Y bueno, una última preguntita aquí ya para terminar este webinar. Sí, adelante, doctora, por favor. Tiene el micrófono apagado, doctora. Sí, yo quería ampliar un poco sobre la plataforma electrónica. Efectivamente, bueno, incluso en estos momentos de crisis mundial que estamos viviendo, el tema de la digitalización es fundamental. Ese inicio de la digitalización en base a las convocatorias de SENACIT se iniciaron previa a la pandemia. Y en efecto, desde el inicio, a finales del año pasado, se inició a utilizar estas convocatorias electrónicas. Efectivamente, todos los desarrollos nuevos
está en el proceso de fortalecimiento, que perfectamente podemos avanzar y recoger algunas de sus recomendaciones. En cuanto al tema de las convocatorias, nosotros estamos trabajando para inicios del año 2021 presentar el calendario anual de lanzamiento de todas las convocatorias, ¿ya? No va a ser una fecha específica, ¿ya? Pero sí por lo menos decir, la convocatoria de emprendimiento o la convocatoria Innovatec se va a estar lanzando a mediados de abril. Que esto nos permita organizar desde ya a todo el ecosistema de emprendimiento del país y innovador, ya a no solamente tener esos 60 días que nos habilita la ley de contratación pública, sino que vayan ampliando ese proceso de perfeccionamiento de nuestras propuestas. Entonces, consideramos que de esa manera, pues, tienen un poco más de tiempo. Entonces, a todos aquellos que de momento, por una razón u otra, no tuvieron la oportunidad de llenar todos los requisitos y no han pasado el proceso de evaluación, en efecto, nosotros próximamente tenemos proyectado entre finales del mes de enero, febrero, lo veremos en la programación que se hará pública, lanzar la nueva convocatoria, con lo cual los exhortamos a participar en nuestras convocatorias. Y esto, efectivamente, también por parte de los evaluadores, una vez se realizan las evaluaciones, ellos hacen comentarios a nuestras propuestas. ¿Qué quiere decir? Aquellas que son o que no son beneficiadas también tienen un feedback de cada una de estas evaluaciones que nos permite volver a aplicar haciendo la mejora frente a esas recomendaciones y tener mucho más oportunidades de ser beneficiados en las siguientes convocatorias que ponemos al servicio de todo el ecosistema marketing. Gracias, doctora. Bueno, y la última preguntita que vamos a estar respondiendo, ¿cuándo publican los resultados? Que fue una pregunta recurrente, para que por favor se lo indiquen a todas las personas que están conectadas hoy. Sí, el listado. Aquí es interesante que no son los resultados, ¿ya? Es importante hablar que lo que vamos a estar publicando entre el día de hoy y mañana son las propuestas que cumplieron con los requisitos, ¿ya? Que cumplieron con todos los requisitos. Se va a publicar en CENIT y en la página web de Senacid el listado de las propuestas que cumplieron con el requisito y están listadas en el orden de llegada, ¿de acuerdo? Entonces, la publicación de los resultados es a la culminación de los 60 días del cierre de la convocatoria, que es en la segunda fase. Entonces, lo que se va a publicar entre hoy y mañana es el listado de todas las que cumplieron con los requisitos y pasan o entran al proceso de evaluación externa. Perfecto. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber contestado todas estas preguntas y haber compartido toda esta información valiosa para los usuarios y beneficiarios de estas convocatorias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, a que visiten la revista imagina.senacid.gov.pa, donde encontrarán contenidos de ciencia, tecnología e innovación interesantes. Muchísimas gracias a todos. Este evento va a ser grabado, es grabado y vamos a colgarlo en el YouTube de la Senacid, que se llama Imagina TV. Gracias a todos, que tengan un buen día. Muchas gracias a todos. Saludos.